Bienvenido de nuevo. Nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs. Gracias por venir al programa. Es un placer volver a verle. Por minkane cheese tijd alderuglen geld. Así que vimos que Trump optó por una nueva ronda de escalada, al parecer. Primero atacó South Pars, luego los iraníes llevaron a cabo una represalia muy brutal y después de eso les dio 48 horas para rendirse, esencialmente abriendo el estrecho de Hormuz. Pasaron las 48 horas y él dijo, bueno, hemos tenido 2 buenos días de conversaciones constructivas, así que vamos a retrasar el Armagedón por ahora. No vamos a llevar a cabo esta destrucción de las instalaciones energéticas de Irán, e Irán no tomará represalias. Sin embargo, los iraníes salieron a decir, en realidad nunca tuvimos ninguna conversación, ni directa ni indirecta. ¿Cómo interpretas esto? ¿Está Trump echándose atrás o simplemente está esperando, preparando la llegada de sus tropas terrestres a la región? ¿Cómo interpretas esto? No es fácil entender a un presidente de los Estados Unidos que miente descaradamente de una manera que queda al descubierto de inmediato. No hubo conversaciones, y mucho menos lo que Trump describió como grandes avances y acuerdos integrales. Así que, por supuesto, hay muchas teorías, y no creo que podamos decantarnos de forma absoluta por una de ellas como definitiva. Una teoría que creo que realmente debe tomarse en serio es que Trump fábula, es decir, vive en un mundo delirante. Creo que es un hombre mentalmente enfermo, y muchos psicólogos creen que sufre de demencia frontotemporal combinada con la patología subyacente del narcisismo maligno, lo que significa que el tipo es un megalómano, un narcisista, un psicópata, y eso ha sido así toda su vida. Pero además de eso, está perdiendo facultades. Siempre ha sido desagradable, pero ahora las está perdiendo. He's been nasty, but he's losing it. Okay, that's the psychological interpretation. De acuerdo, esa es la interpretación psicológica. Creo que no deberíamos dejarla de lado, porque Trump está extraordinariamente errático en este momento. Sus frases no son coherentes, a veces ni siquiera las palabras lo son. Y aunque esto suele pasarse por alto para centrarse en los análisis políticos o tácticos, creo que debe tomarse muy en serio. De hecho, llevo muchos años hablando sobre el estado mental de Trump. Su personalidad de tríada oscura es claramente psicopática, claramente narcisista. Lo que los psicólogos me han dicho durante muchos años es que las condiciones empeorarían, y análisis recientes de varios psicólogos señalan que hay pruebas claras de una mayor impulsividad y una falta de capacidad del habla, de formas que recuerdan a la parfasia fonémica, lo que significa que no se terminan bien las palabras. Así que esto creo es muy real. Luego está, ya sabes, un segundo tipo de posibilidad puramente táctica, que es Trump, de forma idiota, porque creo que es innegable que el hombre simplemente no es inteligente. Se metió en un callejón sin salida, con una amenaza impulsiva de 48 horas que no podía cumplir. Los mercados se estaban desplomando en Asia, y Trump no soporta que los mercados caigan en Estados Unidos, así que tuvo que hacer algo. Y esta teoría dice, ya sabes, que es tan estúpido que lo mejor que se le ocurre es una mentira que se desmiente en cuestión de momentos. Eso también es plausible, que simplemente esté reculando porque no es muy listo. Una tercera posibilidad, a la que muchas personas se adhieren y que no es excluyente, es que él o sus compinches estén adelantándose a los movimientos del mercado. Los mercados fluctúan, hacen anuncios sabiendo que eso haría subir las bolsas y bajar los precios del petróleo. Todo lo que necesitas es un aviso con 1 minuto de antelación sobre lo que va a decir el presidente, y voilá, puedes ganar millones de dólares con las oportunidades más fáciles posibles. Hay gente analizando operaciones misteriosas en el mercado 1 minuto o 2 antes de la apertura y cosas por el estilo. No lo descarto en absoluto, porque la corrupción descarada de esta administración es increíble. Lo que también es cierto, por supuesto, es que Trump dice cualquier cosa en cualquier momento.
pero el movimiento más profundo de tropas sugiere que vamos a tener algún tipo de invasión terrestre. Con miles de marines dirigiéndose a la región, difícilmente parece que estemos ante el gran avance diplomático del que Trump habla. Y a medida que pasa el tiempo, desde esos anuncios de hace un par de días, los iraníes han dicho repetidamente, no, lo sentimos, no hay negociaciones con los estadounidenses, ni de esta manera, ni de aquella, ni directa ni indirectamente. Pero los marines siguen llegando. En resumen, Glenn, creo que Trump no tiene ningún plan en absoluto. No creo que haya una estrategia militar clara, creo que está dando tumbos. Creo que tiene un trastorno psicológico. Y por tanto, si esto es al menos en parte una confabulación, que él crea que hubo negociaciones, no me sorprendería, aunque es difícil de demostrar. Pero si dejamos todo eso a un lado y hacemos una pregunta diferente, no por qué lo hizo, sino qué va a pasar, creo que estamos en un camino de escalada. I think we're on a path of escalation. Obviously, despite the great progress that Obviamente, a pesar del gran progreso del que habló Donald Trump, Israel bombardeó inmediatamente Teherán. Hubo ataques de misiles de represalia de Irán contra Israel. No hubo ni el más mínimo indicio de una pausa en nada. Y sabemos que los marines están en camino. Así que este es un campo de batalla en escalada, extraordinariamente peligroso. No doy ningún crédito a las negociaciones bilaterales. Tengo una sensación, quizá una vana esperanza, de que eso no llegará a nada. Pero tengo una esperanza que no se basa en la negociación, sino en otro tipo de diplomacia. Concretamente, que los presidentes Putin y Xi y el primer ministro Modi, que representan una gran parte del mundo y son países poderosos, le digan claramente a Donald Trump, probablemente en privado, tienes que detener esto. to Donald Trump, probably in private, you've got to stop this. This is completely out of control and unacceptable. Esto está completamente fuera de control y es inaceptable. Eso aún no ha ocurrido del todo, pero creo que esa es para mí la única esperanza que tengo de una salida diplomática. No se basa en una negociación, se basa en que alguien o tres líderes de considerable estatura le digan al presidente de los Estados Unidos, esta es la realidad. Puedes decir todas las tonterías que quieras en tu Truth Social y en todo lo demás, pero esta es la realidad. El mundo está a punto de arder si sigues por este camino. Tienes que parar. Bueno, estoy de acuerdo con tu descripción del carácter de Donald Trump. Es difícil no estarlo, pero el problema parece ser mucho más amplio. Es decir, no se trata solo de Trump. Vi una entrevista con el antiguo jefe del MI6 en la que señalaba que Irán tiene ahora la ventaja y parece que Estados Unidos calculó mal. Pero no se trata solo de este error de cálculo. No es solo Estados Unidos. También nos equivocamos con Rusia. Pensamos que su economía se derrumbaría en la primera semana. Pensamos que serían derrotados en el campo de batalla. Pensamos que quedarían aislados internacionalmente. Nos equivocamos con China. Pensamos que su capacidad para resistir esta guerra económica, la guerra tecnológica, fracasaría, que simplemente cortarles el acceso a los semiconductores haría que su economía, sus industrias, se vinieran abajo. ¿De dónde viene esto entonces? ¿Parece que subestimamos a todos nuestros oponentes últimamente? ¿Es simplemente que ya no les tenemos respeto? Quiero decir, lo mismo ocurre con los iraníes. He señalado que el gobierno iraní cuenta con cierto apoyo popular. Es poderoso. Lo mismo con Rusia. Señalo que ellos consideran esto una amenaza existencial. Son poderosos y van a contraatacar. Tienen tanto las capacidades como la intención de hacerlo. Y sin embargo, siempre subestimamos que no somos capaces de barometros oponen waterborne estados multiracional. Sí, esto es extremadamente importante. Básicamente, la calidad del gobierno en Estados Unidos, incluso el gobierno para ir a la guerra o lanzar un ataque, es extraordinariamente baja. Sorprendentemente baja. Y esto es una crisis de competencia básica. Por supuesto, podría ser aún peor. Puede que sea una crisis de demencia.
Con el presidente anterior también tuvimos al menos 2 años de demencia como parte de la administración estadounidense. Así que podría ser que, básicamente, hayamos tenido 2 presidentes seguidos con demencia. Y esto no es en absoluto imposible como parte de la explicación. Pero hay algo más que es real y dramático. Estuve en Pekín a principios de esta semana y en los últimos días, China acaba de concluir sus reuniones de las 2 sesiones de las ramas políticas superiores y ha presentado el 15º plan quinquenal. Hablé con muchos líderes en China y con numerosos participantes en el proceso de planificación. Mantuvimos una profunda conversación sobre el 15º plan, que se elaboró a lo largo de un periodo de 2 años. Hubo una enorme cantidad de consultas, comités de expertos, grupos de reflexión en todo el país, destacados especialistas académicos que participaron. En realidad, es una movilización extraordinaria de talento y pensamiento la que se dedica a esto. Luego, la semana pasada, el primer ministro Li Qiang presentó el programa de trabajo del gobierno y revisó el programa de trabajo 2025. Es un documento de unas 50 páginas en inglés, el que yo leí, y contenía un análisis muy detallado del programa de trabajo. Ahora bien, cuando comparo eso con Estados Unidos, por supuesto, allí no hay ningún plan. No hay un plan anual, ni mensual, ni quinquenal, nada. Luego tuvimos nuestro discurso sobre el Estado de la Unión. Then we had our State of the Union. That used to be an occasion that dates back 2 centuries. Antes, hace 2 siglos, era una ocasión en la que el presidente enviaba un informe al Congreso sobre el Estado de la Unión. Solía ser una documentación sustancial. ¿Qué es ahora el Estado de la Unión? Es un espectáculo de burlas. Es un evento televisado en público. Este año, para que Donald Trump despotricara, para que el equipo de hockey de Estados Unidos se pusiera en pie, para que alguien con una medalla se levantara, para contar historias, para reprender a los demócratas en el caso del discurso de Trump. No se habló de ningún programa de trabajo. No hubo un Estado de la Nación, más allá de frases vacías. Fue lo contrario a cualquier tipo de enfoque serio del gobierno. Así que siento esto en todos los ámbitos. Por supuesto, no participo en la planificación militar, nadie me lo ha pedido, pero estoy observando las actividades económicas del gobierno. Es completamente caótico, totalmente caótico. Toda la guerra arancelaria del año pasado, que alteró la economía mundial, fue pura improvisación, con explicaciones disparatadas e ingenuas sobre lo que se había hecho. Y desde mi punto de vista, desde el primer día, estaba absolutamente condenada al fracaso en cuanto a lograr cualquiera de los objetivos económicos reales que se habían planteado, porque era tan primitiva en su formulación y, en mi opinión, descaradamente ilegal desde el principio, y obra de solo 4 o 5 personas. No fue el trabajo de una burocracia con analistas formados que hubieran elaborado una justificación. Había un análisis, había una hoja de una página de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos que yo no habría aprobado ni a un estudiante de primer año de comercio por haberla hecho. Era un absurdo, y lo veo repetidamente en cualquier ámbito de las cuestiones de política pública con las que trato. Está bastante claro que lo mismo ocurre incluso en estos asuntos militares, porque oímos las filtraciones, oímos a Joe Kent, oímos filtraciones del Estado Mayor Conjunto, oímos filtraciones de la CIA, y nada de esto está planificado, nada tiene sentido. Explicarle a Trump que la idea de un ataque de decapitación que conduzca a un cambio de régimen es muy poco probable que tenga éxito. Tenemos historias, verdaderas o no, quién sabe, pero historias de que Netanyahu convenció a Trump de esto a nivel personal. Lo que tenemos es un colapso total de los procesos racionales institucionalizados. Esto es cierto en todo nuestro gobierno. En realidad es asombroso que algo funcione. No hay nadie haciendo un trabajo serio. Todo es un juego. Todo es una frase para los medios. Todo es un impulso. Y parece que así fue como ocurrió este bombardeo.
iban a bombardear y luego Donald Trump iba a elegir al próximo líder supremo, como dijo, y habría una rendición incondicional y todos íbamos a vivir felices para siempre. Y cuando esa ilusión fracasó en cuestión de minutos, no tenían un plan siguiente. Así que es improvisación de la mañana a la noche. No pensarías que esto se hace así, pero tampoco pensarías que una persona como Trump podría llegar a ser presidente de los Estados Unidos, y mucho menos el director ejecutivo de una empresa importante. Quiero decir, es simplemente increíble. Pero se ha normalizado, Glenn. Ya sabes, Trump dice estas cosas, y luego todos los periódicos, en lugar de preguntar, ¿está loco este hombre? ¿O cómo pudo decir que hubo negociaciones cuando no las hubo? No dicen eso. Dicen, ¿y tendrías éxito Donald Trump en las negociaciones? Es serio en lugar de un término técnico, perdón, porque ahora hay ni seriedad en esto. Es pura improvisación. Bueno, la situación tampoco es muy buena al otro lado del Atlántico. Quiero decir, en Europa hay tantos países de este tipo. Son, ya sabes, sistemas multipartidistas, con tantos partidos políticos, tantos medios de comunicación. Pero cuando se trata de la guerra, ya sea contra los rusos, Irán o, ya sabes, la forma en que ven a los chinos, todos dicen exactamente lo mismo. A menudo pienso en Walter Lippmann, a quien se le atribuye la frase de que cuando todos piensan igual, en realidad nadie está pensando. Y uno tiene que preguntarse, ¿cómo es posible que todos piensen de la misma manera? Y es algo muy extraño. Intento, ya sabes, si señalas que los chinos, los rusos, los iraníes tienen preocupaciones e intereses de seguridad razonables y que son bastante poderosos y que si amenazas su existencia podrán contraatacar, entonces es como, bueno, eso es muy pro-Ayatollah o pro-China comunista o pro-Putin. Y ahí termina la discusión. Así que parece que estamos obligados a subestimar y socavar siempre. No es un gran clima para el pensamiento estratégico. Eso es lo que quiero decir. Lo extraño es que, en teoría al menos, se supone que los políticos están incentivados o movidos por la opinión pública, de modo que obtienen aprobación y ganan votos. Eso también dejó de ocurrir hace unos años. Cualquier político europeo que tenga, ya sabes, un 20% de aprobación se considera hoy en día increíblemente popular. La mayoría están prácticamente cerca de cero. No tienen sentido para el público, ni siquiera intentan tenerlo. Pero creo que eso probablemente no es independiente de la locura en Estados Unidos. Tengo que creer que no se trata solo de un brote contagioso de locura, sino que, por desgracia, la sumisión europea a la locura estadounidense es el gran motor. En otras palabras, lo que los líderes europeos, hasta el día de hoy, básicamente no han sido capaces de hacer, es hablar con honestidad cuando Estados Unidos se comporta de forma absurda. Y sigue ocurriendo. El único que ha sido impresionante en este sentido, en esta guerra, es Pedro Sánchez, de España. Eso quedó muy claro. Y por cierto, el presidente de Alemania hoy, esto es estupendo, el presidente Walter Steinmeier dijo, esta es una guerra terrible, es un enorme error. Por supuesto, los medios alemanes empezaron a atacar a su propio presidente. ¿Cómo te atreves a decir eso? Pero, como presidente puede decirlo. Los primeros ministros, en cambio, están tan aterrorizados de Estados Unidos. ¿Qué dirá Donald? Tenemos miedo de Donald. Donald va a hacerme daño. Donald va a hacerme algo terrible. Y luego Rutte, que es una caricatura de una caricatura, dice que la OTAN tiene que respaldar esta gran causa de los Estados Unidos de América. Dios, hace que Stoltenberg parezca un genio. Es que, honestamente, lo siento. Es increíble lo que sale de la boca de Rutte. ¿Hasta qué punto se puede ser servil? ¿Hasta qué punto se puede arrastrar uno por el suelo? Y eso es lo que están haciendo los europeos, y no funciona. Por cierto, esta última crisis va a ser otra catástrofe para la economía europea que se está desmoronando. Porque von der Leyen, Scholz, Macron y Rutte, vamos, me estás tomando el pelo.
Macron and Rutte? Come on, are you kidding? Well, the Belgian Prime Minister made a similar Bueno, el primer ministro belga hizo un comentario similar. Ya sabes, también fue atacado porque decía que, una vez terminada esta guerra con los rusos, deberíamos normalizar las relaciones. Porque bueno, eso es lo que significa un acuerdo de paz. Se pone fin al conflicto y se alcanza la paz. Y fue atacado por esto porque, ya sabes, no puede haber normalización, pero entonces tampoco puede haber paz. Así que es una época muy extraña para vivir, cuando los belicistas reclaman la superioridad moral y de algún modo los que piden normalizar las relaciones y la paz son los que acaban siendo condenados. Pero déjame preguntarte, sin embargo, por los iraníes, porque cuando los iraníes dijeron que no había habido conversaciones en absoluto, también comentaron que el ministro de Asuntos Exteriores dijo que no están interesados en ningún alto el fuego. They are not interested in any ceasefire. They want a political settlement. Quieren un acuerdo político para que los estadounidenses e israelíes no vuelvan dentro de 6 meses a realizar más bombardeos y, ya sabes, a probar suerte otra vez. Pero, ¿cómo ves la posibilidad de que esto termine? ¿Ves un punto de encuentro común en el que las exigencias de los iraníes puedan coincidir con las de los estadounidenses? Porque Trump acaba de publicar sus exigencias, que eran básicamente la rendición total de Irán. Quiero decir, era una lista absurda, lo que plantea la pregunta, por supuesto, de que quizás sea solo una posición inicial, pero no parece mucho de lo que hablar ahí. But it doesn't seem like there's anything to talk about there. So, Yeah. how do you? And the Iranians won't talk about that. And there Y los iraníes no hablarán de eso. Y no habrá conversaciones bilaterales, porque, por cierto, saben que el momento en que son más vulnerables a ser literalmente asesinados es cuando están hablando con los estadounidenses. Así que no habrá negociaciones sobre esos 15 puntos de capitulación. Creo que la cuestión, y es una muy difícil de resolver, y la razón por la que deberíamos esperar que la guerra continúe con consecuencias muy graves, a menos que ocurra casi un milagro, es que Irán se enfrenta a una amenaza existencial. No es paranoia. Basta con escuchar literalmente las palabras del presidente de Estados Unidos y del primer ministro de Israel, que dijeron: "Vamos a derrocarte, y yo voy a gobernar tu país", dice después el presidente de Estados Unidos. I am going to run your country, says the President of the United States afterwards. Okay, it doesn't get more basic than that. Vale, no hay nada más básico que eso. So, Rendición incondicional. Así que Irán se enfrenta a una amenaza existencial. Irán ha visto cómo Europa ha sido completamente patética, sin siquiera defender el principio más básico de no agresión. Y por tanto, Irán tiene una pregunta real. ¿Qué estamos negociando? Si los combates se detienen un día y atacan dentro de 2 semanas, dentro de un mes, eso significa que esto probablemente, como la guerra en Ucrania, se reducirá a las realidades del campo de batalla más que a cualquier otra cosa. Y hay una cuestión fundamental, es decir, hay 3 maneras de que esto termine. Una es que Estados Unidos aplaste a Irán, por supuesto con fuerza, devastación grave, crímenes de guerra, todo lo horrible, pero que aplaste a Irán. Una segunda posibilidad es que no, que eso realmente no se puede hacer. Casi nunca se consigue solo con ataques aéreos. It's almost never done by the air. It's never done in a country as large and populous as Nunca se ha hecho en un país tan grande y poblado como Irán. Serbia, que es un país pequeño y débil en comparación con Irán, fue bombardeada durante 78 días por la OTAN antes de capitular finalmente en 1999. Así que en este caso queda mucho camino por recorrer. Y el argumento que muchas de las personas con las que has debatido este tema han planteado, creo que con bastante solidez, es que Irán tiene más misiles de los que el otro bando tiene defensas antimisiles. Ese es quizá el punto más básico. Irán puede hacer estallar el Golfo y probablemente también gran parte de Israel mientras tanto. Así que esa es una segunda posibilidad, que Irán gane básicamente la guerra de misiles y devaste al otro bando. La única otra respuesta que veo es que las demás grandes potencias se unan, hablen con claridad, tanto en público como en privado, y le digan a Estados Unidos que se acabó. Vete a casa, no puedes hacer esto.
podemos reunir a 180 países de todo el mundo para que sean sinceros al respecto, y tú te vas a casa y paras. Y los países del Golfo, como parte de esto, dicen que esas instalaciones militares están cerradas, que se acabó. Ya no albergamos instalaciones militares estadounidenses. No nos protegen. De hecho, son la causa misma de la guerra. Con eso la lucha podría detenerse. No resolvería todos los problemas, pero detendría los combates. Esas bases quedarían inoperativas, Estados Unidos se iría a casa, e Israel no podría luchar en absoluto sin Estados Unidos. Y creo que los únicos que pueden lograrlo son India, China y Rusia. Si se unen, creo que realmente podrían conseguirlo. I think they could actually succeed in bringing this about. Well, I was hoping that all these countries in the East would Bueno, yo esperaba que todos esos países del este ayudaran a facilitar un sistema multipolar, uno en el que Estados Unidos estuviera integrado. De hecho, tienen una posición de liderazgo. Pero en cambio, la situación desafortunada es que podría adoptar una forma muy antiestadounidense si sigue así. Nada menos que Brzezinski, quien en realidad escribió lo que a menudo llamamos la Biblia del momento unipolar, señaló esto. Escribió un libro en 2012 en el que sostenía que a medida que el momento unipolar llega a su fin, tenemos una elección. Si está surgiendo un sistema multipolar, podemos oponernos, de modo que el sistema multipolar se forme en nuestra contra, o podemos ayudar a facilitarlo y así tener una posición privilegiada dentro de él. The U.S. made that choice. Ahora, Estados Unidos tomó esa decisión de forma clara. Seguimos persiguiendo la hegemonía. Básicamente eso es lo que estamos viendo, pero no diría que de una manera farsesca. Es completamente trágico, porque Estados Unidos intenta ser el hegemón global en un mundo que ya es multipolar y en el que ni siquiera puede planificar con una hora de antelación. Así que se agita tratando de mantener la hegemonía. Por supuesto, de esto escribió Brzezinski unos 15 años después el Gran Tablero Mundial, donde expuso cómo íbamos a ser unipolares, porque decía que Rusia nunca podría resistir el avance de la OTAN y de Europa. Y nunca se unirá a China, así que accederá a las exigencias de Occidente. Y con ese giro, Ucrania y Rusia dejando de ser grandes potencias, Estados Unidos tiene las llaves de Eurasia. Ese era el plan. Fracasó. Está fracasando de nuevo. Trump no es un payaso. Es muchísimo más peligroso que eso, pero es absolutamente incapaz de tener una idea estratégica o de lograr el éxito. Así que estamos viendo destrucción, una escalada continua, hasta que esa parte no occidental Ofsin se lo hombre de no, ni puedo destruir el mundo entero. No os dejaremos hacerlo. No, you can't destroy the whole world. We won't let you do it. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Sé que allí en Hong Kong es tarde, así que te dejo. And by the way, I want to clarify my last. Y por cierto, solo quiero aclarar mi última declaración. Cuando digo no te dejaremos hacerlo, no quiero decir que vayan a ir a la guerra con Estados Unidos, pero sí quiero decir que crearán un frente diplomático unido que incluirá a la gran mayoría del mundo, porque la Unión Africana sin duda se unirá a esto. De hecho, el mundo árabe también se unirá. Y el mensaje será, Estados Unidos tiene que dejar de lado este enfoque delirante. E Israel, por el amor de Dios, 30 años de guerra en todo Oriente Medio, basta. Vivid dentro de vuestras propias fronteras y dejad de molestar al resto del mundo. And stop bothering the whole rest of the world.